Bien, buenas tardes. Empezaremos con alcalosis respiratoria. Ya vimos esto, recordemos que el pH normal es de 7.36 a 7.44, menos de 7.36 acidemia, más de 7.44 alcalemia. El PCO2, lo normal es entre 36 y 44, menos de 36 alcalosis, más de 44 acidosis. Mientras que el bicarbonato, lo normal es entre 22 y 26, menos de 22 acidosis, más de 26 alcalosis. Ya dijimos la vez pasada, como el CO2 es un gas, entonces la alcalosis y la acidosis generalmente es respiratoria, mientras que el bicarbonato es un desecho metabólico, así que también tendré acidosis y alcalosis, pero metabólica cuando tengo alteraciones de estos valores. En la alcalosis respiratoria tenemos, al igual que la vez pasada, la ecuación de Henselbach, donde tenemos que el pH está elevado debido a que hay básicamente una disminución del PaO2 o un aumento del bicarbonato. Todo equilibrio de la ventilación va a modificar el equilibrio ácido-base. El CO2 más agua, ácido carbónico, que se va a dividir en bicarbonato más hidrogeniones. La alcalemia, la alcalosis respiratoria vendría a ser una alcalemia más una disminución del PCO2. ¿Y esto en dónde lo veo? Generalmente en hiperventilación, en pacientes que están en altura o los pacientes histéricos o histéricas. Recordemos que si tengo una hiperventilación, significa que mi frecuencia respiratoria va a estar elevada. Y si mi frecuencia respiratoria está elevada, significa que el CO2 poco a poco va a ir disminuyendo. Entonces, al disminuir el CO2, sabemos que el CO2 es un ácido, entonces mi pH va a convertirse en una alcalosis. Recordemos que el CO2 se une al agua para formar el ácido carbónico. Si está disminuido el CO2, significa que va a haber poco ácido carbónico. Al haber poco ácido carbónico, eso significa que va a haber una disminución de la reabsorción de bicarbonato como mecanismo compensador. ¿Por qué? Porque vamos a ver que haciendo esto voy a activar una serie de elementos que van a disminuir la secreción de hidrogeniones. Y si yo disminuyo la secreción de hidrogeniones, entonces estoy contrarrestando la alcalosis. Por un lado se me está yendo el ácido, que vendría a ser el CO2, y por otro lado, como mecanismo compensador, lo que estoy haciendo es retener hidrogeniones para compensar ese CO2 que se me está yendo por hidrogeniones. Entonces, veamos esto. El CO2 está disminuido por la hiperventilación, hemos dicho que disminuye el CO2, produce alcalosis porque estamos eliminando un ácido, y para compensar el riñón disminuye la reabsorción de bicarbonato. Al disminuir la reabsorción significa que estoy botando por la orina bicarbonato, entonces estoy eliminando bicarbonato. Al hacer esto, el medio se va a ir normalizando de a pocos, pero no es suficiente. Como no es suficiente, ya hemos dicho que el organismo va a retener hidrogeniones. Entonces, al eliminar bicarbonato y al retener hidrogeniones, estoy compensando la alteración ácido-básica, que en este caso es alcalosis. En el AGA, ¿cómo se traduce la disminución de la reabsorción de bicarbonato? Mediante los valores de bicarbonato disminuidos. ¿Y cómo se traduce la disminución de la secreción de hidrogeniones? Se traduce disminuyendo el pH. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas que yo voy a tener cuando tengo alcalosis respiratoria? Cefalea, o sea, dolor de cabeza, confusión mental, e incluso puede aparecer las crisis comitales, es decir, movimientos involuntarios tipo convulsiones. ¿Y esto por qué sucede? Normalmente
nuestro flujo sanguíneo cerebral está diseñado para actuar en un pH normal. Si mi pH se ve alterado, sobre todo en alcalosis, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Básicamente, ¿por qué? Porque va a haber una disminución de la presión arterial de CO2. Entonces, esto va a activar una serie de mecanismos que van a producir un vasoconstricción y a la vez va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Al haber menos sangre que está llegando a mi cerebro, entonces significa que no solamente está llegando poca cantidad de oxígeno, porque recuerden que el eritrocito tiene hemoglobina y la hemoglobina es un transportador, entonces está llegando poca cantidad de oxígeno, y a la vez también está llegando pocos nutrientes. Si tengo poco oxígeno y poca glucosa que me llega al cerebro, entonces puedo tener confusión mental. Si ambas son intensas, incluso puedo tener las crisis convulsivas. Ahora, el descenso del flujo sanguíneo cerebral no es algo banal, puede llegar incluso hasta un 45% del daño, que felizmente no es suficiente para provocar ictus o strokes o ACVs, como quieran llamarlo, pero si yo tuviera otro factor asociado a eso, fácilmente un paciente podría hacer algún tipo de ACVs, ictus o stroke, como quieran llamarlo. Muy bien, entonces ya sabemos que si estoy con una alcalosis respiratoria significa que estoy botando CO2. ¿Y por qué estoy botando CO2? Porque estoy hiperventilando. Hiperventilación significa que estoy respirando rápido, y si estoy respirando rápido tengo dos posibilidades: que esa hiperventilación sea con hipoxemia o esa hiperventilación sea sin hipoxemia. ¿Qué significa hipoxemia? Bajo transporte de oxígeno en la sangre. Entonces, si tengo hiperventilación con poca cantidad de oxígeno en la sangre, puede ser de dos tipos: aguda o crónica. Algo que siempre deben tener en cuenta y que muchas veces confunden es los términos hipoxia e hipoxemia. No es lo mismo. Cuando yo digo que un paciente tiene hipoxia, significa que la cantidad de oxígeno que ha llegado a las células es insuficiente. Puedo tener un paciente que tiene niveles de oxígeno normal en la sangre, pero sin embargo no llega ese oxígeno al interior de la célula, o si llega es insuficiente. ¿En qué casos puedo tener una hipoxia sin hipoxemia? Por ejemplo, los pacientes que sufren intoxicaciones por mercurio, cianuro, los pacientes que tienen sepsis severa, los pacientes que hacen ejercicio extenuante, aquellos atletas de competición, pueden tener valores normales de oxígeno en la sangre, sin embargo la cantidad de oxígeno que llega al interior de la célula para ser aprovechado por la mitocondria es insuficiente. Y tengo el otro grupo de pacientes que tienen hipoxemia, que son aquellos cuya hemoglobina no lleva la suficiente cantidad de oxígeno. O sea, mientras en un lado la sangre tiene normal cantidad de oxígeno, en el otro la sangre no tiene cantidad normal de oxígeno. O sea, muy bien. Entonces, ya dijimos que la alcalosis respiratoria es un problema de que estoy respirando demasiado rápido. Y ustedes ya saben por semiología que una respiración rápida se llama taquipnia. Y si una respiración no solamente es rápida, sino con grandes volúmenes, se llama polipnia. Bueno, en todo caso, tengo una hiperventilación. ¿Qué cosa ha producido esta hiperventilación? Con hipoxemia, es decir, con poca cantidad de oxígeno en la sangre. Tengo patologías pulmonares. ¿Qué problemas pulmonares puedo tener?
neumonías atelectasias. ¿Por qué? Porque si bien tengo de repente 16 de hemoglobina, esta hemoglobina normalmente debería de unirse como máximo a 4 moléculas de oxígeno. Eso es lo normal. Pero como tengo una neumonía o tengo una atelectasia, significa que va a llegar poca cantidad de oxígeno al alveolo. Y si llega poca cantidad de oxígeno al alveolo, cuando haya el intercambio gaseoso, el organismo no va a poder aportar suficiente cantidad de oxígeno a la hemoglobina que está ávida por el oxígeno. ¿Por qué? Porque recuerden que en las neumonías, ¿qué va a pasar? Aumento de edema intersticial. Puede haber, ¿qué cosa? Secreciones en el alveolo. Entonces, esas dos cosas lo que van a hacer es interferir con el pasaje de oxígeno desde el alveolo hacia los vasos sanguíneos. Entonces, si estoy con poca cantidad de oxígeno en la sangre, voy a tener hipoxemia. ¿Y qué hace el organismo entonces para compensar esa hipoxemia? Hace que respire más rápido. ¿Para qué respirar más rápido? Para que la misma cantidad de hemoglobina pueda pasar mucho más veces por el alveolo dañado y pueda recepcionar los oxígenos que le faltan. Entonces, al aumentar esa respiración con la finalidad de obtener el oxígeno, es donde se va a producir la alcalosis respiratoria. Lo mismo pasa con la atelectasia, con el síndrome de distrés respiratoria del adulto. Recuerden que ahí el problema es edema. Es un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Es un edema agudo de pulmón provocado generalmente por sepsis. Y la sepsis produce vasodilatación, y la vasodilatación produce la extravasación de líquidos hacia el intersticio, lo cual nuevamente nos lleva a una dificultad en el transporte de oxígeno y de su difusión. ¿Qué pasa en el asma? En el asma mis alveolos están bien, no va a haber aumento de intersticio, no va a haber problemas de secreciones importantes, pero el problema ¿dónde está? Mi problema va a estar en el bronquio. Al haber vasoespasmo, no va a llegar la suficiente, broncoespasmo, no va a llegar la suficiente cantidad de oxígeno al alveolo para que se pueda transportar. Pero el pulmón no es la única causa que me puede producir una hiperventilación. Si yo tengo un infarto agudo del miocardio, ¿qué va a pasar? Recuerden que generalmente el infarto produce dolores intensos. Al haber dolor intenso, el paciente va a sentir miedo, angustia, y eso va a hacer que respire más rápido. La otra razón, y sobre todo la principal, es que recuerden que para que yo tenga un infarto agudo miocárdico, debe cerrarse un vaso sanguíneo. Entonces, eso significa que no está llegando la suficiente cantidad de sangre ni de oxígeno a ese tejido dañado, que es el miocardio. Nuevamente, el corazón lo que va a hacer es aumentar su frecuencia cardíaca para que la sangre llegue o trate de llegar a esas zonas donde no está llegando normalmente la sangre. Y al hacer eso, ¿qué significa? Si late rápido el corazón, ¿qué significa? Que voy a necesitar energía y oxígeno. Recuerden que el infarto agudo miocárdico es un desbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo. Entonces, ¿quién me va a dar el oxígeno? Va a ser el área ambiental a través de los pulmones. Entonces, como al corazón le está faltando oxígeno, lo que va a hacer es ordenar al pulmón que respire más rápido. Entonces, de esa manera también voy a tener alcalosis. 1, por el miedo del paciente, y 2, por la disminución de oxígeno en los tejidos miocárdicos. El edema pulmonar ya lo explicamos,
la insuficiencia cardíaca aguda, que es parecido. Cuando yo tengo un problema de insuficiencia cardíaca significa que no estoy manejando bien volúmenes. Y al no manejar bien volúmenes significa que voy a tener mayor cantidad de volumen dentro de mi aparato circulatorio. Al haber mayor cantidad de volumen, ¿qué va a pasar? Los vasos se van a distender. Los poros de los vasos, de los capilares, van a permitir la extravasación de líquido. ¿Y ese líquido dónde se va a ir? A los alvéolos, entre otras zonas, y va a producir nuevamente una alteración en el intercambio gaseoso. La circulación extracorpórea, cuando yo estoy operando a un paciente que tiene un problema cardiovascular, voy a necesitar que esa sangre pase a través de un filtro fuera del cuerpo. Entonces, eso significa que voy a estar limpiando esa sangre de los detritus y del CO2 que tenga, lo cual me puede provocar una alcalosis respiratoria. ¿Qué más tengo con hiperventilación? Pero en este caso crónica con hipoxemia. Los posoperatorios. Cuando tengo un paciente que ha sido operado, generalmente el paciente tiene hiperventilación por dos motivos. Uno, por el miedo que tiene después de haber sido operado de que las heridas se abran. Es común que la gente diga, se me va a abrir los puntos si hago algún esfuerzo. Entonces muchas veces hiperventilan cuando se mueven o hiperventilan cuando van al baño a defecar. Entonces eso me puede producir una alcalosis respiratoria. Y lo otro es que en el posoperatorio recuerden que muchas veces al estar traccionando algunas estructuras pueden producir atelectasia. ¿Y el organismo qué hace cuando tiene una atelectasia? Hace que las otras partes del cuerpo se distiendan, los otros segmentos pulmonares se distiendan, lo que se llama pulmón vicariante, para compensar el efecto atelectásico que produjo la intervención quirúrgica. En el tercer trimestre, recuerden que el producto, el bebé, al crecer está empujando los diafragmas hacia arriba. Al empujar los diafragmas, ¿qué significa? Que la expansión torácica no va a ser adecuada, lo cual va a limitar el ingreso de aire hacia los pulmones. Entonces, ¿qué debe hacer el organismo? Si no puede expandirse normalmente, lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria. Si tengo problemas de mecánica muscular, por ejemplo, en los casos de polineuropatías, miastenia, en los casos de problemas de expacción torácica, en los casos de problemas de diafragmas, todos ellos me pueden llevar a una hiperventilación alveolar con hipoxemia. Acá tengo hiperventilación alveolar sin hipoxemia. ¿Qué significa? Hemos dicho que el paciente está respirando rápido, pero sin embargo en la sangre hay suficiente cantidad de oxígeno. ¿Dónde lo veo eso? Generalmente en la ansiedad, en el dolor y en las afecciones del sistema nervioso central. Muchas veces en la emergencia tenemos pacientes que están normal, han tenido una discusión con su pareja y por A o B motivo comienzan a hiperventilar. Entonces, al hiperventilar, ¿qué sucede? Están barriendo CO2. Al barrer CO2, ¿qué sucede? Meten el potasio y meten el calcio al interior de la célula. Al suceder eso, ¿qué va a pasar? Va a haber espasmos musculares. Y la gente comúnmente les dice, se me tuerce los dedos. Se asustan, dicen, me va a dar una parálisis. Entonces, al sentir esto, peor, se asustan más e hiperventilan más. Y el círculo nuevamente vuelve a empezar. Y hay más espasmo muscular y más se asusta el paciente. Y lo que tenemos que hacer en realidad es algo sencillo: ponerle una bolsa al paciente en la boca y en la nariz para que respiren el CO2 que está botando. Y de esa manera el espasmo desaparece.
¿Cuál otra forma puede explicarme por qué hay hiperventilación alveolar sin hipoxemia? La anemia, la intoxicación por CO. Recuerden que en la anemia hemos dicho que el transportador no es suficiente. ¿Por qué? Porque ha bajado los niveles de hemoglobina y por lo tanto, al haber poca hemoglobina, así estén llevando las 4 moléculas que normalmente deben llevar, va a ser insuficiente la cantidad de oxígeno que se lleve a los tejidos. Más anemia, menos oxígeno para los tejidos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué entonces el organismo no tiene hipoxemia? Recuerden que un mecanismo compensador de la anemia, ¿qué es? La taquicardia. Y el otro mecanismo compensador, ¿cuál es? La estimulación del sistema de quimiorreceptores para que se active el sistema del centro respiratorio. Y por eso es que los pacientes que tienen anemia tienen disnea. Porque el organismo trata de compensar esa anemia. ¿Y cómo lo compensa? Haciendo que circule mayor cantidad de veces la sangre y haciendo que pase más veces por los alvéolos para que el oxígeno pueda estar saturado al 100% en la poca cantidad de hemoglobina que tiene. Durante un tiempo no va a haber hipoxemia. Pero ¿qué pasa si esa anemia persiste, sigue, comienza a disminuir más y más la hemoglobina? El organismo no puede indefinidamente mantener la taquicardia ni la taquipnea. Entonces ahí ya aparece la hipoxemia. Pero al inicio no hay hipoxemia. Y la intoxicación por CO2, ¿qué sucede? Acá recuerden que el CO2 se va a unir a la hemoglobina y la unión del CO es 20 veces más fuerte que la unión de la hemoglobina al CO2. Por eso es que para nosotros sacar el CO, el monóxido de carbono, sacarlo de la hemoglobina, ¿qué tenemos que hacer? Darle ventilación mecánica, oxígeno a presión. Ese oxígeno a presión bota el CO. Entonces, cuando yo tengo un descenso de los niveles de O2, se van a estimular los receptores del callado aórtico, los del seno del corpúsculo carotídeo y van a activar la corteza cerebral, el centro respiratorio. La alcalosis respiratoria crónica generalmente es asintomática. El organismo ya se acostumbró y generalmente en las alcalosis respiratorias crónicas los niveles de alcalosis no son muy severos. ¿Qué puede haber? Puede haber un descenso de la presión intracraniana, un descenso de la presión intraocular. Para nosotros, los clínicos, a veces es difícil evaluar esto, pero podemos tener otros signos como hormigueo en extremidades, signo de Chebostek, como ya mencionamos. Ya hemos dicho que la hiperventilación, ¿qué hace? Botar el CO2, es decir, va a producir hipocapnia. Esta hipocapnia puede producir, ¿qué cosa? Un descenso del gasto cardíaco. Y nosotros sabemos que el gasto cardíaco, por la resistencia vascular sistémica, equivale a la presión arterial. Entonces, ¿por qué se produce el gasto cardíaco disminuido en un paciente que tiene alcalosis respiratoria? Básicamente se han postulado varias hipótesis, no todas están completamente definidas. Sin embargo, podemos decir que va a haber un aumento de la presión intratorácica, una inhibición de la taquicardia refleja y una disminución del débito coronario. Todo eso en conjunto va a disminuir el gasto cardíaco. Va a producir un
como reflejo un aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, si yo tengo un descenso acá y un aumento de acá, debería de anularse y la presión debería de mantenerse. Pero si mi gasto cardíaco disminuye más que la compensación, que es aumento de la resistencia sistémica, la conclusión va a ser que haya una disminución de la presión arterial. En la alcalosis respiratoria, el estímulo inicial generalmente es la hipoxia tisular. Esto hace que se produzca una hiperventilación alveolar. Bien, ahora lo que nos interesa, cómo evaluar los gases arteriales en un paciente que tiene la sospecha de una alcalosis respiratoria. Primero, vemos el pH. Segundo, evaluamos el bicarbonato y el CO2. En el tercero, vamos a determinar el disturbio primario. En el cuarto paso, veremos si el problema es agudo o crónico. ¿Cómo vemos esto? Si mi problema es agudo y mi PCO2 disminuye en 10, mi bicarbonato debería de disminuir en 2 y 3. Y si es crónico, si el PCO2 disminuye en 10, mi bicarbonato debería disminuir en 5 o 6. El quinto paso sería ver si hay algún disturbio mixto. Esa es la forma como tengo que evaluar. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. En el tratamiento consiste básicamente en tratar la enfermedad de fondo. Tratamiento sintomático es controversial. No debe utilizarse alcalinizantes, ¿no? Si es que el paciente estaba utilizando algún diurético que me produzca alcalosis, debería de restringirlo o retirarlo, según sea el caso, porque esto agravaría más el problema de la alcalosis respiratoria. Excepcionalmente, cuando tengo muchos síntomas, podría utilizarse ¿qué cosa? La acetazolamida. Ya hemos dicho que si tengo un problema de alcalosis respiratoria, lo que necesito es que mi paciente retenga CO2. Ahora veamos cómo se traduce esto en la evaluación del AGA. Tengo un paciente que tiene un pH de 7.529, un PCO2 de 26, un bicarbonato de 21.8, una presión parcial de oxígeno de 67.8, un sodio de 144 y un cloro de 113. Bien, ya hemos dicho que el primer paso es evaluar el pH. Entonces mi pH es de 7.529. La vez pasada ya dijimos que si yo tengo un pH entre 7.36 y 7.44, eso es normal. Si es menos de 7.36 es acidemia, y si tiene más de 7.44 es alcalemia. Entonces, como mi pH está por encima de 7.44, entonces tendré una alcalemia. Ya cumplimos con el primer paso. El segundo paso era evaluar el bicarbonato y el CO2. Entonces el bicarbonato es de 21.8. Si es menos de 22, hablamos de acidosis. Si es entre 22 y 26, estamos hablando de un bicarbonato normal. Si es más de 26, estamos hablando de alcalosis. Entonces, mi paciente tiene 21.8. Entonces, ¿qué significa? Que está menos de 22. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de una acidosis. Ya hemos dicho que como el problema es bicarbonato, el problema sería una acidosis metabólica si es que fuera este el caso. Ahora veamos el CO2. Mi paciente tiene 26. Si es menos de 36, estamos hablando de alcalosis. Si está entre 36 y 44, estamos hablando de que es normal. Y si es más de 44, estamos hablando de una acidosis. Mi CO2 es 26. Por lo tanto, estamos hablando de una alcalosis.
Muy bien, ya cumplimos el segundo paso. ¿Cuál es el tercero entonces? Determinar cuál es el disturbio primario. Tenemos que el pH es de 7.529, eso me están diciendo que es una alcalemia. Tengo un PCO2 de 26, eso me indica que hay una alcalosis respiratoria, y tengo un bicarbonato de 21, que es una acidosis metabólica. Como acá veo que tengo alcalemia y tengo alcalosis respiratoria, por lo tanto, mi disturbio primario será alcalosis respiratoria. Muy bien, el cuarto paso es determinar si la alcalosis respiratoria es aguda o crónica. Esto me lo va a dar básicamente la clínica del paciente. Si tengo un problema mayor de 72 horas, es crónico. Si es menor de 72 horas, es agudo. Supongamos que nuestro paciente tiene un problema agudo. Y ya dijimos que si mi PCO2 disminuye en 10, mi bicarbonato debería disminuir en 2 o 3. Y si fuera crónico, debería de disminuir en 5 o 6 por cada 10 de CO2 que disminuye. El quinto paso vendría a ser si hay un disturbio mixto. Entonces, mi paciente tiene un PCO2 de 26. Veamos cuánto disminuyó el CO2. Entonces, el CO2 normal menos el CO2 hallado. Lo normal, ¿cuánto dijimos que era? 40. Y el hallado, ¿cuánto dijimos que era? 26. 40 menos 26, 14. Disminuyó 14. Entonces, como dijimos que por cada 10 disminuye 2 o 3, entonces sacamos los cálculos. Si en 10 disminuye 2, en 14, ¿cuánto disminuirá? Hacemos una regla de 3 simple, 14 por 2 entre 10, y me sale 2.8. Para 3, hacemos la regla de 3 simple, 14 por 3 entre 10, y me sale 4.2. Como mi bicarbonato era 24, lo normal 24, le resto, porque disminuye, 2.8 y 4.2. Entonces mi rango sale entre 21.2 y 19.8. Pero mi paciente tiene 21.8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comparar el bicarbonato hallado con el teórico o esperado. El hallado es 21.8 y el teórico o esperado es 19.8 a 21.2. Entonces veamos esto. Si el valor hallado está por encima del teórico, entonces tendría una alcalosis metabólica. Si el valor hallado coincide con el teórico, no hay disturbios. Y si el valor hallado está por debajo del teórico, sería una acidosis metabólica. Como mi bicarbonato hallado 21 está ligeramente por encima, pero en todo caso está por encima del valor teórico, entonces, ¿qué significa? Que voy a tener un problema de alcalosis metabólica. Entonces, mi paciente tendrá una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Veamos esto, la gradiente alveolo arterial. ¿Cómo se calcula esto? Presión alveolar, A mayúscula, alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. Muy bien, ¿y cuál es la fórmula de presión alveolar de oxígeno? Presión barométrica menos la presión de vapor de agua, todo eso multiplicado por el FiO2 menos la presión arterial de CO2 entre R. La presión barométrica se calcula dependiendo de dónde esté uno, si está en el llano, como Lima, o si está en la altura. Para los niveles del llano, la presión barométrica es de 760 y la de vapor de agua es 47. Entonces, espejo todo esto, sabemos que el paciente está en aire ambiental, y si es aire ambiental es 21%. Recuerden que el aire ambiental 70% es nitrógeno, 21% es oxígeno y el resto es lo que queda de la diferencia del 100%. Entonces, si yo tengo 21
de oxígeno en el aire ambiental, mi FiO2 será 21%. Y 21% significa 0.21. Entonces, y mi CO2 en mi paciente, ¿no?, tiene esto, entonces calculando sale 117.23. Y lo que tengo, CO2, es 67. Al despejar esto voy a tener 49.3. ¿Y para qué me sirve esta gradiente? Si tengo una gradiente que es mayor de 15, no, está elevada, y si es menor de 15 está disminuida. El paciente tiene una gradiente de 49.43, entonces está elevada. Si tengo un paciente que tiene problemas respiratorios con una gradiente normal, ¿qué significa? Significa que los pulmones están bien, que el problema es otra cosa y no los pulmones. De repente es un problema de jaula torácica, de repente el paciente tiene por ahí una fractura o tiene algún problema de deformidad, o de repente el paciente tiene un problema del sistema neuromuscular, de repente tiene polio, Guillain-Barré, algo que está impidiendo que los músculos respiratorios estén funcionando normalmente. O por último, de repente ha tenido un problema en el sistema nervioso central que ha alterado el centro respiratorio. Entonces, en mi paciente, la gradiente está elevada. Entonces, no es la respuesta. En cambio acá, si yo tengo una insuficiencia respiratoria con una gradiente elevada, ahí ya me dice que el problema es el pulmón. Y debe haber algún problema, alguna patología pulmonar que está condicionando a que mi paciente esté respirando de esa forma. Entonces, mi gradiente está elevada, por lo tanto, esta sería mi conclusión de la gradiente, que tiene un problema en el pulmón. Y como ya vimos, entre las causas de daño pulmonar podría ser una neumonía, una atelectasia, lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. De esa manera yo puedo obtener una conclusión. En el ejemplo 2, tengo un paciente que tiene un pH de 7.22, un bicarbonato de 14, un CO2 de 25, un sodio de 144 y un cloro de 113. Primer paso, evaluemos el pH. Tengo un pH de 7.22. Ya hemos dicho que está menos de 7.36, es acidemia. Si está entre 7.36 y 7.44 es normal. Si está más de 7.44 es alcalenia. Como tengo 7.22, significa que este paciente tiene una acidemia. El segundo paso era evaluar el bicarbonato y el CO2. Mi bicarbonato tiene 14. Entonces, si es menos de 22 es acidosis, si está entre 22 y 26 es normal, y si está más de 26 es alcalosis. Como está en 14, significa que está menos de 22, significa que mi paciente tiene una acidosis. Y como es bicarbonato, pensaríamos en una acidosis metabólica. Ahora evaluemos el CO2. Mi CO2 está en 25. Si es menos de 36 es alcalosis. Si está entre 36 y 44 es normal. Y si está más de 44 es acidosis. Está en 25. Entonces tendré una alcalosis. Y como es un gas, una alcalosis respiratoria. El tercer paso era determinar el disturbio primario. Entonces, tengo un pH 7.22, estamos hablando de una acidemia. Tengo un CO2 de 25, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Y un bicarbonato de 14, estamos hablando de una acidosis metabólica. Entonces, acidemia coincide con acidosis metabólica. Entonces, mi paciente tiene disturbio primario, una acidosis metabólica. Cuarto paso era determinar si era agudo o crónico. Ya hemos mencionado más de 72 horas, menos de 72 horas. Quinto paso era determinar si el disturbio era mixto. Mi paciente tiene un PCO2 de 25. Como tiene acidosis metabólica,
voy a reemplazar los valores de esta fórmula. Entonces, PCO2 igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Veamos. Al reemplazar la fórmula, voy a tener que mi PCO2 esperado o teórico está entre 27 y 29. Pero mi paciente tiene 25. Entonces, voy a comparar el 25 hallado con el 27 a 29, que es el teórico o esperado. Si el valor hallado está por encima del teórico, habrá acidosis respiratoria. Si está en el mismo valor, no hay disturbio mixto, y si el valor está por debajo, habrá alcalosis respiratoria. Entonces, como mi valor hallado está por debajo de lo esperado, entonces voy a tener una alcalosis respiratoria. Entonces, en el primer ejemplo vimos que el disturbio primario era una alcalosis respiratoria, y acá estamos viendo que es un mecanismo compensador de otro problema metabólico. Pero hemos visto que tengo una acidosis metabólica, y como me han dicho, toda acidosis metabólica tiene que calcularse el anion gap. Anion gap, sodio menos bicarbonato más cloro. Entonces, el paciente, reemplazo los valores, tiene 144 de sodio, de bicarbonato 14 y de cloro 113. Y calculo. Tengo un anion gap elevado. Entonces tengo acidosis metabólica con anion gap elevado. Y como tengo un anion gap elevado, tengo que corregir mi bicarbonato. Y la fórmula del bicarbonato corregido es bicarbonato más anion gap menos 12. Al reemplazar, tengo que mi bicarbonato es 19. Entonces, nuevamente, voy a ver si ese bicarbonato que he corregido está por encima de 26, está igual o está por debajo de 22. Si está por encima de 26, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Si está dentro de los dos rangos, no hay disturbio mixto. Y si está por debajo, estamos hablando de una acidosis metabólica. Entonces vemos que 19 está por debajo, entonces tengo una acidosis metabólica. Muy bien, pero ahí no queda. Nuevamente, como he corregido el bicarbonato, nuevamente veo el anion gap y reemplazo el bicarbonato por el bicarbonato corregido. Y me va a dar que mi paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Entonces, mi paciente inicialmente hizo una acidosis metabólica con anion gap alto, luego hizo una respiratoria compensadora, y por último, la acidosis metabólica con anion gap normal, o como algunos le dicen, acidosis metabólica sin anion gap elevado. Y por último, en el ejemplo número 3, ahí le estoy poniendo ya una pequeña historia. Mujer de 19 años que tiene agitación psicomotriz, llantos, ha ingerido paracetamol, al examen físico no le encuentran nada, funciones vitales normales, salvo la agitación psicomotriz y el llanto y la hiperventilación. Voy a tener que le hacen gases arteriales. Tengo un pH de 7.55, un CO2 de 25, un bicarbonato de 20 y un PO2 de 96. Entonces, primer paso, evaluemos el pH. Tiene 7.55, menos de 7.36, acidemia. Entre 7.36 y 144, normal. Más de 7.44, alcalemia. Como tiene más de 7.44, estamos hablando de una alcalemia. Veamos el bicarbonato y el CO2. Bicarbonato, el paciente tiene 20. Si es menos de 22, estamos hablando de acidosis.
Si estuviera entre 22 y 26 es normal, y si fuera más de 26 está hablando de alcalosis. Como tiene 20, estamos hablando de una acidosis. Y como es un desecho metabólico, una acidosis metabólica. El PCO2 está en 25. Si fuera menos de 36, estamos hablando de alcalosis. Si estuviera entre 36 y 44, normal. Y si es más de 44, acidosis. Mi paciente tiene 25, por lo tanto es una alcalosis. Y como es un gas, alcalosis respiratoria. Tercer paso, determinar el disturbio primario. Tienes un pH 7.55, ya dijimos que es una alcalemia. Tengo un PCO2 de 25, ya dijimos que podría ser una alcalosis respiratoria. Y tengo un bicarbonato de 20, dijimos que podría ser una acidosis metabólica. Como la alcalemia y la alcalosis coinciden, entonces mi paciente tiene un disturbio primario que es una alcalosis respiratoria. Determinar si este es agudo o crónico. Como es una ingesta de paracetamol, probablemente una sobredosis, voy a tener que mi paciente ha sido un evento agudo. Y si es un evento agudo, por cada 10 que disminuye el CO2, debe disminuir de 2 a 3 el bicarbonato. Veamos si es cierto. Veamos si hay algún disturbio mixto. Entonces, el paciente tiene PCO2 de 25. El PCO2 normal menos el PCO2 hallado, resto, sale 40 menos 25, sale una diferencia de 15, disminuyó en 15 el CO2. Entonces veamos cómo debería estar el bicarbonato. Si dijimos que era algo agudo, debe disminuir por cada 10 de CO2, debe disminuir 2 a 3. Entonces reemplazo la fórmula y encuentro que mi bicarbonato teórico o esperado debería estar entre 21 y 19.5. Pero mi paciente tiene 20. Entonces comparamos el bicarbonato hallado y el bicarbonato teórico. Si el valor hallado está por encima del teórico, alcalosis metabólica. Si el valor hallado coincide con el teórico, no hay disturbio. Y si el valor hallado está por debajo del teórico, acidosis metabólica. Como mi bicarbonato está en 20 y mi rango debería ser entre 19.5 a 21, entonces no hay disturbio mixto asociado. Por lo tanto, mi paciente ha tenido una intoxicación por ingesta de paracetamol y lo que tiene simplemente es una alcalosis respiratoria. Listo, gracias.